A 12 años de su muerte, Michael Jackson está más vivo que nunca. Bienvenidos a un capítulo más de Los Niños X. Bienvenidos a un capítulo más de Los Niños X. Yo soy Marcela Gutiérrez y el día de hoy me acompaña un extraordinario comunicador, reportero, periodista, conductor de radio, de televisión, y aparte de estar actualmente al frente de la comunicación de uno de los tres poderes, es súper fan de Michael Jackson. Totalmente, sí, de hueso colorado. Y desde chiquito, la verdad es que no es un gusto adquirido a toro pasado, como luego pasa que se murió Selena y salen 10,000 fans de Selena, y se murió Jenny Rivera y salen 1,000 fans de Jenny Rivera. No, esto sí es contemporáneo a desde que estaba chiquito. Y bueno, contra viento y marea, ¿no? Porque además es una vida que ya platicaremos un poquito más adelante, muy tormentosa, ¿no? Muy turbulenta, pero pues bueno, hay admiración por el artista y también por la persona. Nosotros decidimos hacer el programa de los Niños X el día de hoy en honor a Michael Jackson, pues porque justamente se está cumpliendo un año más de su partida. Y bueno, nada más una partida física, material, porque la verdad es que hoy más que nunca Michael Jackson está presente. Pocas personas, digo, porque viéndolo como persona, han dejado la huella que ha dejado Michael Jackson. Y bien lo dices tú, así como tú desde pequeño sentiste una admiración por él se convirtió también en un ícono desde pequeño. Es decir, tenía esa capacidad de empatía con personas de todas las edades, al grado de que muchos de nuestros jóvenes, de los niños o inclusive de nuestros hijos, le dices Michael Jackson y conocen perfectamente su trayectoria. Sí, a pesar de que hay chavitos que incluso iban naciendo cuando él falleció, ¿no? Él fallece en el año 2009, entonces estamos hablando de que hay chavos que ahorita tienen quizás 11 años, ¿no? Y lo ubican perfectamente y lo ubican justo por pues, legado importante que dejó no solo en la música, sino también en las artes y en el entretenimiento. Hay que recordar que incursionó también en el cine, que fue coreógrafo, bailarín, compositor, músico, entonces, bueno, es un abanico muy grande, ¿no? Mira, yo en honor de Michael traigo mi accesorio en la cabeza. Ahí está, Eh, perfecto. ¿Recuerdas toda esa parafernalia militar? Militar, claro, por supuesto, es parte era parte de su outfit, ¿no? Era parte de esta imagen que él se fue construyendo desde que empezó como solista, ¿no? Y ya entrando un poquito en materia, si te parece, Marcela, bueno, pues Michael Jackson hay que recordar que nace en el año de 1958 en un poblado pequeñito, que se llama Gary o Gary, Indiana. Es hijo de Joseph Jackson, el controvertido papá de Michael Jackson, y Catherine Jackson. Joe Jackson ya murió, y Catherine Jackson pues todavía vive, ya tendrá, no sé, unos 80 y tantos años o quizás 90, pero todavía vive. Y él es papá o fue padre de 3 hijos. Prince Michael Jackson, que fue su primogénito, si te fijas, a todos les puso su nombre mezclado con el apellido, ¿no? Es Prince Michael Jackson. Catherine Paris Michael Jackson, Catherine en honor a su mamá, a su abuela, y el más chico conocido como Blanket o cobija o cobertor, no sé cómo mejor traduzca, no se ha revelado muy bien el nombre de él, y son los 3 hijos que él tiene, pero él inicia en este grupo, tú te acordarás, muy famoso en la década de los 70, de los 80, los Jackson Five, ¿no? Que hicieron cantidad de canciones que incluso varias de ellas se tradujeron al español. Mira, te voy a poner un ejemplo que no mucha gente sabe. Aquí va el primer dato curioso. Hay una canción que se llama Blame It on the Boogie, y nosotros la conocemos en español como No culpes a la noche, ¿no? Sí, sí, No total, hasta con culpes a la la coreografía. noche, Claro, lluvia. con la Ajá. coreografía de Luis Miguel, que originalmente esa canción es de los Jackson Five, después conocidos como The Jacksons, por razones que tuvieron que cambiar su nombre, porque cambiaron de disquera, etcétera. Sí. Pero bueno, de ahí hay éxitos como ABC, como I Want You Back, I'll Be There, ¿no? Que es una balada por ahí que se hizo también muy famosa. Pero la realidad es que los hermanos Jackson
abrieron por ahí brecha en el mercado teenager, en el mercado adolescente de Estados Unidos y traspasaron fronteras, ¿no? Oye, Jacobo, ¿qué edad tendría Michael Jackson? Porque según recuerdo, su papá empezó con los niños más grandes a hacer un grupito, Sí, es pero correcto. realmente cuando funcionó, wow, fue cuando entra Michael y cuando van a Claro. Motown, por supuesto. A la disquera, claro, Ujú. tienes toda la razón, Marcela. Michael Jackson se incorpora tardíamente al grupo de los Jacksons, bueno, el grupo de los Jackson 5, y él no tocaba ningún instrumento, entonces él era, como era el chiquito, era como la mascota, digámoslo así, tenía quizás alrededor de unos 5 años, y entonces lo ponen de vocal en medio, ¿no? Entonces, pues en realidad se dan cuenta que lejos de ser un relleno y el atractivo curioso del grupo, en realidad el chamaco demuestra que tiene muchísimo talento, no solo por el timbre de voz que tiene y la interpretación y el rango vocal que tiene, sino por quizás algo con lo que se nace, que es el beat y la noción del ritmo y del tiempo en una canción, ¿no? Él empieza pues a hacer sus propias rutinas coreográficas de baile de las canciones, mientras que sus hermanos tocaban o llevaban la mayor parte de las letras y el protagonismo en las canciones, pues él empieza a aventarse sus rutinas de baile, como decimos aquí en México, a como Dios le da a entender, y la realidad es que eso después se vuelve el atractivo, o sea, de empezar como algo de relleno, digámoslo así, después se vuelve el punto principal, ¿no? Al grado tal de que cada canción tenía un puente musical donde Michael Jackson se aventaba sus pasos y era lo que luego la gente estaba esperando. ¿Sí? Sí. Entonces, de ahí, pues empieza a jalar los reflectores, ¿no? Los hermanos efectivamente se van a Motown Records, que es una disquera que creo que todavía existe, si mal no recuerdo. Es una disquera que se especializa en firmar a gente afroamericana o gente de color. Y bueno, empiezan a tener un éxito bárbaro, ¿no? Michael Jackson cada vez va tomando un poco más protagonismo en cantar ciertas estrofas, en cantar ciertas letras, porque su timbre de voz llega a notas muy altas. Entonces, pues de repente, de ser el chiquito gracioso que baila bien, se empieza a convertir en el lead vocal, que es el vocalista principal de la banda. Y entonces la mayoría de las rolas, de las canciones, digamos, de peso de los Jackson 5, pues eran cantadas por Michael Jackson. Y el camino natural, Marcela, era que obligadamente los de la disquera pues le ofrecieran ser solista, como sucede en actuales ocasiones, ¿no? Que de repente despega el protagonista de una banda y bueno, pues escucha el canto de las sirenas y, oye, a ti te iría muy bien si te apartas. Michael Jackson no quería en un principio dejar a los hermanos y empieza una especie como de alternancia entre algunas actuaciones en solo y siguiendo a través de los Jacksons ahora, que es la última etapa de los Jackson 5, hasta que se anima a grabar el primer álbum ya de peso, digamos, como solista en 1979, que se llama Off the 78, Wall. 79. 79 sale, es Off the Wall, que es el primero. Ujú. Y bueno, ahí vienen trancazos de canciones como Don't Stop Till You Get Enough, que ahorita todavía se sigue escuchando con un ritmo muy R&B, pero también con un ritmo muy disco de la época. Eh, pero Michael Jackson todavía no rompía ese cordón umbilical con sus hermanos. Y los hermanos sí hubo cierto resquemor, cierto resentimiento, porque empezaron a ver que si se iba Michael Jackson, pues se iba el futuro de los Jacksons, ¿no? Desaparecía un poco. Y esto dura así alternando un poquito hasta que en 1982 Quincy Jones, un productor genial en Estados Unidos, también afroamericano, toma a Michael Jackson bajo su protección, digámoslo así, y le produce, le realiza este álbum que es un trancazo que se llama Thriller, que es el álbum más vendido en toda la historia de la música. Esto sale en 1982 con el primer sencillo homónimo también, que se llama Thriller. Y bueno, de ahí Michael Jackson despegó, se fue a los cuernos de la luna. ¿Qué tan cierto es que desde chiquito hubo una protección de parte de Diana Ross hacia Michael Jackson?
Sí, bueno, esto es totalmente cierto. La realidad es que Michael Jackson hay que recordar que durante toda su trayectoria va a estar encontrando estos modelos paternos y maternos que no tenía en casa. Diana Rose, que era una de las principales artistas para el público afroamericano en ese tiempo, lo apadrina, ¿verdad? Ella él lo ve a ella como una figura materna en la cual puede recibir este apoyo y este respaldo, y bueno, pues lo toma bajo su brazo y su protección. Hay que recordar una cosa bien importante, Marcela, sobre todo para los que nos están viendo, nos están escuchando. En ese tiempo la música no se concibe como la concebimos ahorita, universal, plural, que escuchamos, por ejemplo, artistas ahorita de Puerto Rico con el reggaetón o de Colombia, que escuchamos artistas igual europeos, que escuchamos artistas norteamericanos, y no nos importa si son blancos, negros, orientales, jamaiquinos. En realidad, en ese tiempo la música estaba muy segmentada, había mucho paradigma, es decir, si eras afroamericano, escuchabas música para afroamericanos, ¿verdad? Los anglos, los blancos, pues escuchaban también, tenían a sus grandes intérpretes, ¿verdad? Y la realidad es que los Jackson Five, que Diana Rose como su madrina, que Michael Jackson, estaban en un inicio dirigidos al público afro, a los afro teens, digamos, y bueno, eran un suceso, pero Michael Jackson es el primer artista que viene a hacer ese parteaguas entre ser escuchado por anglos y ser escuchado por afros. Entonces, esto era algo que no sucedía antes. Ahorita lo vemos como, ¿y qué tiene de gracia eso? ¿Qué tiene de especial? Bueno, es que en ese tiempo estaba muy segmentado todo. Venimos de que un par de décadas atrás ni siquiera comían juntos, ni se permitía acceso libre en un mismo restaurante, ya no digas en una misma mesa, en un mismo restaurante, entre una persona de color y una persona anglo o blanca. Entonces, esto fue cambiando poco a poco, pero en la música, bueno, todavía había estos estereotipos. Entonces Michael Jackson llega a ser este parteaguas para decir, igual conecta con la parte afroamericana que conecta con la parte anglo. Oye, Jacobo, y luego resulta que Michael Jackson, como bien dices tú, rompe paradigmas y empieza a convertirse en un ídolo para toda la gente de todas las edades, pero también yo ahí desconozco quién fue quien hizo todo el manejo de relaciones públicas, pero aunque si bien al llegar con Quincy Jones, quien ya había sido productor de Frank Sinatra, quien tenía una trayectoria impresionante, hizo cosas maravillosas. A ver, aquí es un poquito ya como de leyenda urbana o un poquito de morbo. ¿Qué tan cierto es que Michael Jackson muy sabiamente empezó a acercarse a elementos claves o por parte de su compañía o quien lo movía? Por ejemplo, ir acompañado a una entrega de premios cuando estaba despegando su carrera, después de Off the Wall, cuando empezaba Thriller, ir con, por ejemplo, la Sweetheart norteamericana, Brooke Shields, que era Totalmente. la chica guapísima que todo el La mundo del quería, sueño, claro, el sueño de cualquier claro. adolescente en la década de los 80. ¿Y quién mejor que Michael Jackson para que los dos fueran juntos a discotecas, eventos, entregas de premios? ¿Qué tan cierto Claro, es que hubo noviazgo o qué tan cierto es que era todo sí. un tema mediático? Yo creo, Marcela, que sin duda alguna, como tú lo comentas, es rodearse de la gente correcta en el momento correcto, ¿no? De repente tú sabes que tu target, tu público está orientado hacia este lado, pero si tú convidas también con ciertos elementos que identifican a los de este lado, pues los jalas y sumas, ¿verdad? Obviamente. Sí, en el caso de Brooke Shields, incluso se especula, como tú bien lo comentas, que hubo por ahí un romance. Por ahí incluso yo llegué a ver en alguna ocasión una entrevista con Brooke Shields, y ella decía que efectivamente Michael Jackson había tenido detalles, pues digamos, caballerosos, románticos con ella, ¿no? Detalles, Sí, detalles, sí, oye, detalles, detalles. sí, 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 no, y ella lo dice y lo agradece. Yo creo que no pasó a un segundo plano, yo creo que nunca fue más allá. Entonces aquí es cuando empieza la leyenda de Michael Jackson, ¿no? Crece, desde que Totalmente. estaba muy pequeño, despega como solista, hubo fricciones con la familia, porque evidentemente dicen, cuenta la leyenda que el papá estaba muy molesto,
porque pues se salió del redil, digamos, o del control del papá. Empieza Michael Jackson a juntarse con gente clave, porque al igual que Brooke Shields, estamos hablando de que empieza a comprar mascotas extrañas o exóticas y se hace muy amigo de Elizabeth Taylor, que para entonces era una Sí. leyenda de Hollywood también, ¿no? Y que además es otro modelo de figura materna que busca Michael Jackson por ella. O sea, su vida va a estar llena de este tipo de roles, ¿verdad? De estos estereotipos en el nombre quizás de Brooke Shields, perdóname, de Elizabeth Taylor, de Diana Rose, del mismo Quincy Jones, de estos mentores, ¿no? Que él se va buscando, la familia que él se crea dentro del medio artístico. Para este tiempo, estamos hablando de 1982, él lanza Thriller, que fue donde nos habíamos quedado, y este álbum se vuelve a la postre en el álbum más vendido en toda la historia del mundo de la música. Además, te voy a comentar que hay algo bien interesante, y por aquí tengo el dato. Este video de Thriller, que es que todos conocemos, ¿no? Los pasos de baile ahí de los zombies y todo este asunto. Pues, sí, por supuesto, no es obligado. Creo que ya está en los Halloweens en Estados Unidos y en donde se celebra aquí en México. Yo no sé la coreografía, me encantaría, pero no la sé, no la conozco al 100. Tú sí, ¿verdad? Fíjate, digo, por supuesto, y fíjate que él contribuyó a montar esta coreografía. No es enteramente de él, sí tuvo un coreógrafo, pero él, bueno, pues puso los puntos finos y el feeling, ¿no? Y te voy a comentar algunos datitos interesantes de este video de Thriller. Primero, es el primer video de un afroamericano que se pasa en MTV. El primero. Antes de eso no existía. Es el primer video que tiene una historia del video musical paralela a la letra de la canción. Antes tú te acuerdas, ¿no? Pues salía, no sé, Earth, Wind and Fire y los videos pues eran tocando ellos y bailando y les ponían los efectitos donde se veían 2, 3 veces ellos mismos atrás y las lucecitas de Párale de colores contar. alrededor. Era todo, era todo, ¿no? Incluso vamos a acordarnos de los videos de aquí de México, que a mí en ese tiempo no me tocaban porque estaba muy chiquillo, pero Es los he más, visto ahorita gracias a la magia de YouTube. yo te Dime. quiero preguntar, de hecho, tú tendrías 1 o 2 años cuando se lanza el video de Thriller, ¿no? 2 años. No Sí, puede sí, ser. no. Yo por lo menos era dos una años. niña. Yo te quiero contar que en México, y me imagino que fue en todo el mundo, se hizo una campaña previa para hacer la mega presentación. Aquí había un programa de televisión en el Canal de las Estrellas que se llamaba, ay, se me olvidó, pero era los sábados. Se me fue el nombre, lo tenía aquí. Y se ¿Cuál? hizo ¿De toda Gloria una Calzada? campaña, ¿O como, cuál? sí, con Gloria Calzada, Janet Arceo, Estrellas de los 80 se llamaba Ok. el programa. Hicieron un mega previo donde mucha gente como yo, porque yo te voy a ser honesta, yo no sabía nada de Michael Jackson hasta Thriller, la Sí, realidad, claro, por claro, la edad sí. que yo tenía, evidentemente. Cuando Michael Jackson inicia su carrera, yo todavía ni siquiera nacía. Digo, aunque no lo parezca, pero todavía No, no no, nacía. pero sí, estamos hablando de que él va mucho más atrás. O sea, Thriller en los 80 fue cuando despegó, pero él tiene un bagaje muy posterior a Pues eso. es que imagínate, comenzar a los 5 años. Entonces ya Claro, para Thriller ya estamos hablando de un artista completo con una mega trayectoria. Y luego, ¿qué más pasa claro. con este mega video? Bueno, con este video es el primero que tiene una historia, ¿verdad? Y a alguien se le ocurrió, en concreto se llama John Landis, que es el director de Thriller. eh, Oye, ¿y por qué no lo hacemos de zombies? ¿Y por qué no lo hacemos de monstruos? En ese tiempo estaba muy de moda y le encantaba a Michael Jackson la película de un hombre lobo Americano. americano, algo así Ajá. como Pues American Werewolf, algo así. la dirigió John Landis, ¿no? Creo, John inclusive Landis, también. exactamente. Ajá. Entonces, pues, oye, ¿quién mejor que el director? Tráetelo, ¿no? Para Pues, que claro, dirija sí. este pequeño un cortometraje, ¿no? Que en su versión extendida dura, no sé, 15 minutos, ¿no? Y lo que vemos a veces son 5 minutillos ahí nada más. Sí. Entonces, bueno, a él lo traen y desarrolla toda esta idea de un cortometraje para un video musical. Ahorita nos puede parecer normal y no tiene nada extraordinario, pero en ese tiempo no se acostumbraba. En ese tiempo era como ves al artista performing ahí actuando y se acabó. Ese es el video musical. No hay una historia, no hay un director de relevancia, menos una coreografía, menos bailarines. Y bueno, Michael Jackson llega a romper paradigmas con esto. Marcela, este video es el
primer video musical en la historia que está resguardado en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Y si mal no recuerdo, es el único que hasta la fecha ha tenido ese honor. Te estoy hablando de que está resguardado en esta bóveda al lado de películas como Casablanca, ¿no? Estás hablando de obras maestras del cine. Bueno, pues los norteamericanos tuvieron que elegir un video, y ese video musical es Thriller de Michael Jackson, que además, bueno, ganó cantidad de premios, ganó cantidad de reconocimientos, y la realidad es que pues fue algo que también ayudó a despegar a MTV, a esta cadena de Music Television, que en ese tiempo estaba apenas formándose, y que de la mano con esta mancuerna de Michael Jackson, pues se vuelve un trancazo MTV y se vuelve un trancazo, obviamente, Thriller de Michael Jackson. De este mismo álbum también salieron otros sencillos, otros singles, como Beat It, como Billie Jean también, que bueno, es un hitazo también. Y bueno, cualquier otra cantidad ahorita no recuerdo todos los tracks que trae este disco de Muchísimos, Thriller, pero fueron muchos pero casi sencillos. todos fueron sencillos. Sí, Casi casi todos fueron todos. sencillos. Así Y es. de allí, Michael Jackson, pues ya se separa obviamente con los Jackson 5, solo regresaría posteriormente para hacer un tour que se llamó el Victory Tour, cuando ellos ya eran más grandes, y fue en el Inter en que Michael Jackson lanzó su siguiente álbum de estudio, que se llamaba Bad o Malo, con un video también genial que se graba en el metro de Nueva York, donde él sale con este traje todo lleno de estoperoles, por ahí ya muy enfocado en su onda militar. Y bueno, también tiene unos trancazazos de canciones ahí, justo como Bad, como, bueno, hay cualquier otra cantidad de tracks importantes ahí. Se me viene a la mente Dirty Diana, Leave Me Alone, y de allí se liga con la película Moonwalker, que es la primera película que hace Michael Jackson, con tracks de sus discos pasados, ¿verdad? Incluyendo Bad, incluyendo Thriller, y bueno, los mezcla por ahí para hacer una película musical bastante sui generis, por cierto. Estaba como muy curiosa esa película. Es breve, pero muy, muy curiosa. Y la verdad es que ya Michael Jackson aquí ya tiene una imagen muy consolidada de lo que él quería hacer, ¿no? Para ese tiempo, entre el debut de Thriller y antes de que sacara Bad, él ya había acuñado en una presentación justo de Motown, de esta casa disquera, su famoso paso de baile, el moonwalk. El Moonwalk. Es en una presentación en vivo en Motown, donde al cantar esta canción de Billie Jean, dice, oye, yo quiero ponerme algo que me distinga. Esto está dicho por él, dice algo que sea como siniestro. Y para él lo siniestro era una fedora, que nosotros conocemos como un sombrero de gabardina, y es el famoso sombrero de Michael Jackson, que ahorita todo el mundo ubica, y este guante, ¿no? Este guante brilloso, brillante, junto con los calcetines brillantes y los zapatos mocasines negros. Y De y el allí, pantalón corto, el pantalón ligeramente sí, corto. sí, oye, que diría mi mamá de brincacharcos. Exacto, sus pantalones brincacharcos. Exactamente, sí, con la bastilla un poco más corta. Y de allí, bueno, ejecuta por primera vez el paso de Moonwalk, y se vuelve también un ícono para toda su trayectoria, ¿no? Hablamos de un Michael Jackson ya para Bad muy consolidado en los cuernos de la luna. Ese señor hacía duetos con quien quería ya, llenaba los principales estadios del mundo, se codeaba de verdad ya con la realeza, se volvió íntimo amigo de la princesa Diana, se volvió muy cercano a figuras ya de otro nivel como Elton John. Estamos hablando de que fue el primer artista afroamericano en hacer giras, ya no solo por Estados Unidos o el continente americano o Canadá, sino por países que nada tenían que ver con Estados Unidos en ese tiempo, como Moscú, como el Medio Oriente, como algunas ciudades europeas como Praga, como Berlín, como París, como Londres. Las principales capitales del mundo eran ya terreno de Michael Jackson, ¿no? Creo que hasta aquí, Marcela, todo iba muy bien. Como dice el dicho, todo iba muy bien hasta que empezó a ir muy mal. Es que, Porque... Jacobo, aquí precisamente mientras se convertía en un mito,
mientras ya Michael Jackson estaba en el imaginario colectivo, porque esa es la realidad, no importaba de qué país, de qué edad, no importaba. Michael Jackson ya era un ícono y sigue siendo la cultura pop. Pero ¿qué pasa cuando dice, como bien lo comentas tú, de repente lo vemos en una presentación y su cara ya no es la misma y luego su cabello no es lo mismo? Claro, a lo mejor habría que hacer un poquito de memoria al famoso comercial o el De infame Pepsi. comercial de Pepsi, donde dicen Sí, que todos los problemas comenzaron. Yo no sé si será sí. realidad o no, tú que eres tan fan, que realmente el problema de las cirugías y de la prótesis, porque según comentan usaba prótesis en la Una cabeza, bueno, peluca, una la peluca. peluca, Sí, ¿es claro. verdad que fue a raíz de ese accidente de Pepsi o es más una Yo creo leyenda? que no, yo creo que sí tuvo que haber un detonante y creo que esa parte lo detonó. En este comercial, justo en la gira de Beth, Michael Jackson está escenificando una canción en el escenario Uh y -huh. de repente hay fuegos pirotécnicos, él está dando vueltas y uno de los fuegos pirotécnicos le cae en esa melena rizada que en ese tiempo tenía, era muy ochentera, y se le empieza a incendiar. Se incendia tremendo y se le quema el cuero cabelludo. Se lo llevan, incluso él trata de apagarse porque pues como que no siente hasta que se da cuenta, trata de apagarse, llega por ahí el servicio médico, se lo llevan, tiene que estar internado en el hospital y dicen que ahí efectivamente a partir de eso sucedieron dos cosas. Uno, sí resultó dañado por ahí del cuero cabelludo y a partir de eso sí tuvo que usar como una peluca, digámoslo así. Primero era como un añadido, ¿verdad? Una Uh especie de -huh. agregado, porque no era totalmente, y La después uno lo coleta. puede ver, y después uno lo puede ver que ya es totalmente una peluca, ¿no? Uh -huh. Incluso en la autopsia después se revela que esta parte de aquí, cercana a las patillas, a lo que nosotros conocemos como las patillas, la tenía tatuada. Es decir, Ay, estaba, no, ¿de claro, verdad? sí, sí, claro, si tú lo ves, estaba pigmentado de estos lados, del lado izquierdo y derecho, para que se viera como una especie de entrada del cabello y luego pues ya la peluca, porque pues si no se vería como esas pelucas de novela de Televisa a las 5 de la tarde, así malhechona. Entonces estaba tatuado, ¿no? Esta parte, para que, como quien se tatúa las cejas, ¿no? Para que se vea más, con más volumen, más tupido, así, Ujú. así estaba él, de estos lados, ¿no? Entonces, de allí, de este accidente, se cuenta que él se hace adicto a los painkillers, este, Analgésicos. analgésicos, ya sea a los Sí. antibióticos, a los analgésicos, y bueno, esto le va a ocasionar posteriormente una adicción que a la postre lo va a llevar a la tumba. En 1991 tuve la fortuna, y creo que tú también, tuvimos la fortuna de ver a Michael Jackson en el escenario, y lo traigo a colación, brincándome unos Sí, cuantos claro. años, porque la realidad es que haber estado en un concierto de Michael Jackson era una experiencia y fue una experiencia No, única. no, Lo sí. tengo, lo tengo en mi cabeza, a pesar de que yo vi a Michael Jackson lejísimos porque yo lo vi en el Estadio Azteca. Entonces realmente Fue el único lado donde se presentó. era un mundo de gente, pero era una sensación que de verdad yo no la he podido repetir con ningún otro artista, con No, ninguno. no, fíjate que yo también tuve la fortuna y de hecho era una de las cosas que quería compartir con tu audiencia. Si me das permiso, mira, te voy a mostrar. Este es el boleto del concierto al cual tú estás haciendo referencia. Me voy a acercar un poquito aquí a la cámara. Tú Ahí sí lo está. guardaste. Pero por supuesto, este es el original, oye, En aquel entonces, cuánto te costó? que dice, espérate, 130 nuevos pesos. ¿Eh? ¿Qué tal? 130. Ah, entonces tú ya lo viste Nuevos después del pesos. 94. ¿En qué año, de qué año es? No No, alcanzo a ver. solo vino una vez a México, es el Ah, 3 es de en el noviembre de mismo, 1993. fue en el Sí, 93 cuando estuve yo. ¿Y cuántos sí, conciertos ahí hizo? ¿Te está. acuerdas que Sí, dio como una serie de 5 conciertos ahí en el y Azteca. tuvo que cancelar porque fue cuando le avisaron que había Pospuso problemas? uno, pospuso Uno, ¿no? uno, Uno. sí, pues este es justamente el boleto y la verdad yo coincido contigo en que para mí de la oportunidad que he tenido de ir a conciertos es el concierto, listo. O sea, de ahí en más, pues sí, hay espectáculos y hay otras cosas. Yo he tenido incluso oportunidad de ver el espectáculo de Cirque du Soleil que se llama Immortal, dedicado a Michael Jackson, aquí en Ujú. México. ¿Y qué tal? Tuve oportunidad de ver en Las Vegas el show de One, también de Cirque du Soleil, en el Mandalay Bay, me parece. Ambos están geniales.
pero no le llega ni por mucho a lo que fue un concierto de Michael Jackson. En ese tiempo yo tenía 13 años, que me tocó estar ahí en el concierto, a mí me tocó verlo pues prácticamente a nivel de cancha. Por ahí mi papá nos hizo el favor de sorprendernos a mi hermano y a mí con la oportunidad de ir. Y la verdad es que, pues genial. O sea, es que veías cosas, Marcela, que no veías en ese tiempo. De repente ves a Michael Jackson, tú te acuerdas, saliendo del piso, ¿no? O sea, tú estás esperando, claro, estás esperando así de, va a salir por un lado ahí cantando. No, hombre, de repente truenan los cohetes, los fuegos pirotécnicos, ¿no? Y ¡pum! Sale del piso como dices, ¿qué es eso? En ese tiempo, pues volvemos a lo mismo, no había nada de eso. Tenía dos pantallas al lado que se llamaban Sony Jumbotron, hechas por Sony, pues. En ese tiempo el modelo era el Trinitron, el Sony Trinitron. Bueno, pues esas eran Jumbotron, eran unas pantallas gigantes. Ahorita pues conocemos las pantallas LED y no nos sorprende, pero en ese tiempo el ver esas pantallas no era un proyector, era una tele gigante hecha especialmente por Sony para el concierto de Michael Jackson. Dices, ¿qué es esto? Al final tú te acordarás, cierra el show con la canción, me parece que es la de Man in the Mirror, que está en el disco de Beth también, y sale con un rocket belt, ¿no? Con Ujú. estos, sí, con estas turbinas que te pones y te Sí. amarras y sale volando,